buenas noches, estimados hermanos. Bendiciones. Es un placer. Primera de Juan, capítulo 1, del 1 al 6, veremos hoy Común Unión con Dios, parte 1. Vamos a leerlos si aquellos quieren acompañarnos. Muy bienvenidos amigos a este tiempo tan especial donde compartimos la lectura de la palabra de Dios. Les invito a que busquen en sus Biblias o Nuevos Testamentos la primera carta de Juan, casi al final de la Biblia. Ustedes van a encontrar antes de Judas y Apocalipsis la primera carta de Juan. Primera carta de Juan, capítulo 1. Dice así la palabra de Dios. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Hasta aquí el texto. Oremos. Señor, te damos gracias una vez más por poder abrir tu palabra y iniciar un nuevo libro, pero también, Señor, pidiéndote que nos des sabiduría, inteligencia para comprender y poner por hecho, Señor, todo lo que vamos a entender de ella. Amén. Hemos visto los versículos 1 al 6 de Primera de Juan 1 al 6, Común Unión con Dios, parte 1. Vamos a leer nuevamente el versículo 1 hasta el 2, que dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocando al verbo de vida, porque la vida fue manifiesta y la hemos visto y testificado, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. En el comienzo de este nuevo libro analizamos a partir de hoy, en primer vistazo, en el texto, no vemos que diga que es escrito por Juan, pero haciendo comparativa de texto con el Evangelio de Juan, podemos decir como lo hicimos en la introducción en la semana pasada. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en la tiniebla resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella, dice Juan del 1 al 5 en su primer capítulo. En el principio era Dios, los cielos y la tierra, allí en Génesis 1. Juan, el apóstol, escribe y afirma de Dios eterno que existe desde antes de la creación y es el fundamento de todas las cosas. No transmitimos nada por rumores, nada por tradición, nada por conjeturas. Tenemos la más plena certeza de todo lo que escribimos y predicamos, dice en su comentario claro, porque la vida fue manifiesta y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. En esta parte del texto vemos a Cristo, donde nació, vivió, y podemos decir que el apóstol Juan fue un testigo visual, de oídas y presencial. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti
me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, dice Miqueas 5:2. Hermanos, la palabra nos refiere que es una persona distinta al Padre. En el verso 2, en su final, esto nos está diciendo el apóstol Juan, que está presente la segunda persona de la Trinidad en el verso leído y que estamos analizando. Esto nos lleva a recordar la cuarta parte del siguiente verso y dice: bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Mateo 28:19. Además dice el apóstol Pablo: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. 2 Corintios 13:14. Verso 3 de Primera de Juan. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Esta es una de las declaraciones más importantes del Nuevo Testamento y se puede afirmar con seguridad que su grandeza se debe a la riqueza de la palabra, que es la palabra clave, a saber, comunión. Quienes comparten una comunión entre sí son aquellos que comparten los mismos recursos y están sujetos a la misma responsabilidad. Esta idea se vuelve casi abrumadora cuando se aplica la relación que las almas creyentes tienen con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El Padre, su Hijo Jesucristo y todos los creyentes tienen todo en común. Todos los recursos de cada uno en esta maravillosa relación están a disposición de los demás. Tal es la gracia de nuestro Dios y de su Hijo, dice Morgan en su comentario. El mensaje del apóstol Juan es acerca de Jesucristo y tiene tres grandes cosas que decidir sobre él. La primera dice que Jesús era desde el principio, es decir, en la eternidad, entró en el tiempo, en él el Dios eterno entró personalmente en el mundo de la humanidad. Segundo, esa entrada en el mundo de la humanidad fue real. Fue una humanidad real la que Dios anunció. Tercero, mediante aquella acción vino a la humanidad la palabra de la vida, la palabra que puede cambiar la muerte en vida y la mera existencia en el verdadero vivir. Una y otra vez en el Nuevo Testamento el Evangelio se llama la palabra y es del mayor interés para nosotros el ver las diferentes conexiones en que se usa este término. Primero, el nombre que se le da más frecuentemente al Evangelio es la palabra de Dios, y podemos encontrarlos en Hechos 4:31, 6:2-7 y otros como Filipenses, Tesalonicenses, Hebreos y Apocalipsis. No es un descubrimiento humano, viene de Dios. Es la noticia de Dios que el hombre no podría haber descubierto por sí mismo. Segundo, el mensaje del Evangelio se llama frecuentemente la palabra del Señor. No se aclara siempre si el Señor es Dios o Jesús, aunque lo más frecuente es que se refiere a Jesús. Por tanto, el Evangelio es el mensaje que Dios no podría haber mandado a la humanidad más que por medio de su Hijo, dice Berkeley. Tercero, el mensaje del Evangelio se llama 2 veces la palabra del oír, logos agoes. Eso es decir que depende de 2 cosas, de una voz dispuesta a proclamarlo y de un oído dispuesto a escucharlo. Cuarto, el mensaje del Evangelio es la palabra del reino. Es el anuncio del reino de Dios y la llamada a responder a Dios con la obediencia que nos hace ciudadano de ese reino. Quinto, el mensaje del Evangelio es la palabra del Evangelio mismo. El Evangelio quiere decir buenas noticias. El Evangelio es esencialmente una buena noticia a la humanidad acerca de Dios.
Sexto, el Evangelio es la palabra de la gracia. Es la buena noticia del amor generoso e inmerso de Dios al hombre. Es la noticia de que el hombre no está abrumado bajo la tarea imposible de ganar el amor de Dios, sino que se le ofrece gratuitamente. Séptimo, el Evangelio es la palabra de salvación. Es el ofrecimiento del perdón de los pecados pasados y del poder para vencer el pecado del futuro. Octavo, el Evangelio es la palabra de la reconciliación, allí en 2 Corintios 5:19 como referencia. Es el mensaje de que la relación perdida entre el hombre y Dios se restaura en Jesucristo, que ha derribado la pared intermedia de separación que había erigido el pecado entre el hombre y Dios. Noveno, el Evangelio es la palabra de la cruz. 1 Corintios 1:18. En el corazón del Evangelio está la cruz en la que se da a la humanidad la prueba final del amor perdonador, sacrificado, buscado de Dios. Así nos dice Berkeley. Décimo, el Evangelio es la palabra de verdad. 2 Corintios 6:7, Efesios 1:13 y otros más. Con la venida del Evangelio, la buena nueva, ya no es necesario andar con suposiciones o a tientas, porque Jesucristo nos ha traído la verdad acerca de Dios. Décimo primero, el Evangelio es la palabra de justicia, Hebreos 5:13. Es el poder del Evangelio lo que capacita a una persona para librarse del poder del mal y alcanzar la justicia que se agrada a Dios. Décimo segundo, el Evangelio es la palabra saludable, 2 Timoteo 1:13 y 2 Timoteo 2:8. Es el antídoto que cura el veneno del pecado y la medicina que derrota la enfermedad del mal. Décimo tercero, el Evangelio es la palabra de la vida, Filipenses 2:16. Por su poder somos librados de la muerte y se nos permite entrar en la vida que es la vida verdadera, dice Berkeley en su comentario. El hecho de que Cristo estaba realmente en la carne, que estaba en el fantasma, en la sombra, burlándose de los ojos que los miraba, es sumamente importante, y por eso Juan, cuyo estilo dichoso sea de paso en esta epístola, es precisamente como el estilo de que usa en su Evangelio. Juan comienza declarando que Jesucristo, el Hijo de Dios, quien en su eternidad fue desde el principio, fue realmente un hombre sustancial, porque dice, le hemos escuchado. Escuchar es una buena evidencia, dice Spurgeon. Lo que hemos visto con nuestros ojos. La vista es buena, evidencia clara ciertamente. Lo que no hemos fijado, esto es mejor aún porque esto importa una gasa de liberación cuidadosa y circunstante, pero mejor aún que han tocado nuestras manos, porque Juan había apoyado su cabeza en el seno de Jesucristo y sus manos se habían encontrado con frecuencia con la verdadera carne y sangre del Salvador viviente. No debemos tener ninguna duda sobre la relación de la encarnación de Cristo cuando tenemos estos ojos y manos abiertas para darnos evidencia, dice Spurgeon. Ese mismo ser eterno que es el verdadero Dios, de verbos, verbo Dios, y es digno de ser llamado esencialmente vida, se hizo carne y habitó entre nosotros, y los apóstoles pudieron decir, vimos a su gloria. Mira cómo martilla ese clavo como si lo clavara rápido, cómo hace sonar esta campana para que de él toque de gracia a toda duda. Pero Juan, ¿cuál es el valor de la comunión contigo, tú y tus hermanos, una parcela de pecadores pobres? ¿Quién molesta a sus compañeros? Abucheados, despreciados, burlados, perseguidos en cada ciudad, ¿quién quiere tener comunión con ustedes? ¿Qué salto del pecado al trono del Padre, del pobre y despreciado hijo de Zebedeo hasta el Rey de Reyes?
Oh Juan, ahora que queremos tener comunión contigo y con el Padre y su Hijo y Jesucristo. Esta expresión consistió en la lectura de Génesis 24, del 1 al 16, 1 Samuel 30 y otros textos, cuando la comunión es más dulce, más fuerte, es el deseo de que otros pueden tener comunión contigo y cuando verdaderamente tu comunión es en el Padre y con su Hijo Jesucristo. Desean fervientemente que toda la hermandad cristiana pueda compartir esa bendición contigo, así dice Spurgeon en su final de comentario. Verso 5 de Primera de Juan, en su capítulo 1. Este es el mensaje que hemos oído de él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Este mensaje, el apóstol Juan presenta un contenido en este libro, en un mensaje donde afirma la autoridad de Dios, no se ha inventado, no se ha imaginado, no se ha sacado un sueño, no, era el mensaje de Dios para la iglesia y para nosotros los presentes, los que nos escuchan para nuestra actualidad. Juan el apóstol escuchó todo aquello directamente de Cristo cuando estaba en la tierra, cuando dice que hemos oído de él. Juan quedó impresionado de la verdad que Cristo y nos presentó, y no nos olvidemos que el apóstol, más allá de su joven edad, frente al Señor, y cada momento para él fue como ver avanzar en el futuro. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Cuando encendemos la luz al entrar en nuestra casa, ella alumbra todo. Eso creemos, ¿verdad? Pero no es así. Los placares internos no se ve la luz, ni menos detrás de la lumbrera que encendemos. Dios es la luz porque es santo y el hombre no es, sino que más que un gris, sino un negro en pecado. Pero la luz de Dios no es como el faro que solo alumbra intermitentemente al barco. En este caso sería el hombre, pero la luz de Dios no lo es así, sino que cada momento está ahí para que caminemos hacia la perfección y el Espíritu Santo está haciendo recordar los textos bíblicos para que muramos cada día en nuestro pecado que está en nosotros. La luz es la más pura, la más útil y sutil y la más dificultad para evadir todo lo que está en nuestra vida ante la criatura de Dios. Por lo tanto, es un emblema muy apropiado de la pureza, la perfección y la bondad de la naturaleza divina, dice Clark en su comentario. Hay manchas en el sol, grandes extensiones de oscuridad en su distinto radiante, pero en Dios hay pureza perfecta, sin mezcla, dice McClark en su comentario. El carácter de una persona está determinada necesariamente por el carácter del Dios al que adora, y por tanto Juan empieza estableciendo la naturaleza de Dios y Padre de Jesucristo, a quien adora los cristianos. Dios, nos dice, es la luz y no hay tinieblas en él. ¿Qué nos quiere decir con esto? Primero, nos dice que Dios es esplendor y gloria. No hay nada más glorioso que el resplandor de la luz a través de las tinieblas. Decir que Dios es la luz nos habla de su inefable esplendor. Segundo, nos dice que Dios se revela a sí mismo, dice Berkeley. La luz se ve por encima de todas las cosas e ilumina las tinieblas a su alrededor. Decir que Dios es la luz es decir que no hay nada escondido ni furtivo en él, quiere decir visto y conciso de lo que el hombre puede decir. Tercero, nos habla de la pureza y santidad de Dios. No hay tiniebla que puede camuflarse el mal en él. Que él es luz nos habla de su pureza diáfana y de su presente santidad. Cuarto, nos habla de la dirección de Dios. Una de las grandes funciones de la luz es mostrar el camino. La carretera que está bien iluminada es la más segura. Decir que Dios es luz es decir que ofrece su dirección a los pasos humanos. Quinto, nos habla de la cualidad reveladora de la presencia de Dios.
La luz es el elemento más revelado y las manchas que están oscuras, a la sombra aparece la luz. La luz revela impresionante de la obra o de la materia. Así, lo imperfecto de la vida se hace visible en la presencia de Dios. Nunca podemos conocer ni la profundidad a la que ha caído la vida, ni la altura a la que puede remontarse hasta que las veamos a la luz reveladora de Dios. En Dios, dice Juan, el apóstol, no hay ninguna tinieblas. A lo largo del Nuevo Testamento, la tiniebla representa lo que es oponerse a la vida cristiana, dice Berkeley. Primero, la tiniebla representa la vida sin Cristo. Representan la vida que una persona llevada antes de conocer a Cristo o la que vive si se separa de Él. Juan el apóstol escribe a su pueblo que ahora que Cristo ha venido, la tiniebla ha pasado y la verdadera luz ya estaba alumbrando. Así nos dice primera de Juan 2:8. El apóstol Pablo escribe a sus amigos cristianos que hubo un tiempo cuando era tiniebla, pero ahora son luz en el Señor. Efesios 5:8. Dios nos habla del poder libertador de la tiniebla y traslada el reino de su amado Hijo, Colosenses 1:13. Los cristianos no están en las tinieblas porque son hijos del día, primera de Tesalonicenses 5:4. Los que sigan a Cristo no andarán en tiniebla como los demás, sino que tendrán la luz de la vida. Juan 8:12. Dios ha llamado a los cristianos para que posean y que pasen de la tiniebla a su maravillosa luz. Primera de Pedro 2:9. Segundo, la oscuridad es hostil a la luz, dice Berkeley. En el prólogo de su evangelio escribe Juan que la luz brilla en la tiniebla y las tinieblas no la han vencido. Juan 1:5 nos presenta el cuadro de las tinieblas tratando de borrar la luz, pero incapaces de dominarla. La oscuridad y la luz son enemigas naturales. Tercero, las tinieblas representan la ignorancia de la vida cristiana. En Cristo, Jesús convoca a sus amigos a andar en la luz, no sea que las tinieblas se les echen encima, porque el que camina en tinieblas no sabe a dónde va. Juan 12:35. Jesús es la luz y ha venido para que los que creen en Él no anden en tiniebla. Juan 12:46. La oscuridad representa la perdición esencial de la vida cristiana, dice Berkeley. Cuarto, las tinieblas representa el caos de la vida sin Dios. Dios, dice el apóstol Pablo, pensando en el primer acto de la creación, mandó que su luz brillara en medio de las tinieblas, 2 Corintios 4:6. Sin la luz de Dios, el mundo se encuentra en un caos, en el que la vida está sin orden ni en concierto. Quinto, las tinieblas representan la inmoralidad de la vida sin Cristo, dice Berkeley. El apóstol Pablo exhorta a sus creyentes a que se despojan de las obras de las tinieblas, Romanos 13:12. Los hombres, porque sus obras eran malas, amaban las tinieblas más que la luz, Juan 3:19. Las tinieblas representan la manera en que la vida sin Cristo está llena de cosas que buscan las sombras porque no pueden soportar la luz, así nos dice Berkeley. Sexto, las tinieblas son típicamente infructuosas. El apóstol Pablo habla de las obras infructuosas de las tinieblas en Efesios 5:11. Si se priva de la luz a las cosas que crecen, su crecimiento se detiene, se mueren. Las tinieblas son la atmósfera sin Cristo, en la que no puede nunca crecer ningún fruto del Espíritu. Séptimo, las tinieblas se relacionan con el desamor y el odio, dice Berkeley. Si alguien odia a su hermano, eso es señal de que anda en tiniebla. 1 de Juan capítulo 2, 9 al 11. El amor es la luminosidad y el odio de la oscuridad. Octavo, la oscuridad es la morada de los enemigos de Cristo y el destino final de los que se niegan a aceptarlo. La lucha del cristiano y de Cristo es contra los gobernantes hostiles
de las tinieblas de este mundo, Efesios 6:12. Los pecadores rebeldes y recalcitrantes son aquellos para que los cuales están reservados la niebla tenebrosa, 2 de Pedro 2:9 y Judas 13. Las tinieblas son la vida separada de Dios, dice Berkeley, en todo este contexto de comparación entre los textos del apóstol Pablo y de Juan. Ahora veamos el último versículo, 6 de Primera de Juan. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. El apóstol Juan nos dice que podemos escuchar que hermanos, entre comillas, digan tener comunión con Dios y no es así, están en tiniebla. Yo pregunto, ¿cómo es eso? Recuerdo años atrás cuando de un par de hermanos no solo venían a la congregación, sino que el resto de la semana estaban en los bailes, en carnaval, en los clubes. Ellos decían estar en comunión con Dios. Podrían decir a gran voz, ¿qué? ¿Cómo? ¿No entienden el temor de Dios? Podemos decir como el apóstol Juan, están en tiniebla o en oscuridad. Ninguno de nosotros podemos saber la condición del corazón de cada hermano de nuestra congregación, pero sí el Señor. Pero sumado a esto, por sus frutos lo conoceréis. Esto es así, hermanos, tomado del carácter de Cristo. Si queremos ser cristianos, ser Cristos pequeños, no nos olvidemos de que en Dios no hay tiniebla. Eso vimos en los textos anteriores. Sabemos que comunión es comprender de dos palabras, común unión, es decir, que es un conjunto de personas que tienen un mismo fin para una comprensión de lo que nos dice la Escritura. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían junto con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Así nos dice Hechos 2:44 y 47. Y para rematar, otro texto, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseían, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo, y abundante gracia eran sobre ellos. Hechos 4:32 al 33. El pastor Paul Washer dijo una vez que una comunión sana es una comunión compuesta de familias sanas. Aquí está escribiendo Juan para contrarrestar una manera herética de pensar. Había algunos que pretendían ser muy avanzados intelectualmente y espiritual, pero cuya vida no daban señales de ello. Pretendían haber avanzado dentro del camino del conocimiento y de la espiritualidad, que para ellos el pecado había dejado de tener importancia y la ley de exigir, dice Berkeley. Napoleón dijo una vez que la ley era para la gente ordinaria, pero no para los que pensaban como él. Aquellos herejes pretendían ser tan elevados que aunque pecaran, no tenían ninguna importancia. Posteriormente, Clemente de Alejandría nos dice que había herejes que decían que eran indiferentes como vivieran en persona. Irineo nos dice, declarando que un hombre verdaderamente espiritual era totalmente incapaz de incurrir nunca en ninguna contaminación, independientemente de las clases de cosas que hiciera. En respuesta del apóstol Juan, insiste en ciertas cosas. Primero, insiste en que para tener comunión con Dios, que es la luz, una persona debe andar en la luz, y que si estaba todavía andando en las tinieblas morales y ética de la vida sin Cristo, no puede tener esa comunión. Esto es precisamente lo que había dicho el Antiguo Testamento siglos antes. Dios dijo, seréis santos porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo, Levítico 19:2, y capítulo 20, versos 7 y 26 de Levítico. El que quiera encontrarse en comunión con Dios
se compromete a una vida de bondad que refleja la bondad de Dios. C.H. Dodds escribe: la Iglesia es una sociedad de personas que creen en un Dios de pura bondad, aceptando la obligación de ser buenas como Él. Esto no quiere decir que una persona debe ser perfecta para poder tener una comunión con Dios, porque en ese caso todos estaríamos excluidos, pero sí queremos decir que toda su vida reconoce sus obligaciones y se esfuerza en cumplirla y se arrepiente como ella. Aquella decir que nunca pensará el pecado no tiene importancia, que cuanto más cerca se encuentre de Dios, más terrible le parezca el pecado. Segundo, insiste en que estos pensamientos equivocados tienen una idea errónea de la verdad. Dice que si lo que pretende estar especialmente avanzados siguen andando en tiniebla, no están haciendo la verdad. Exactamente la misma frase se usa en el cuarto evangelio cuando se habla del que hace la verdad, Juan 3:21. Puesto que en lo moral, la verdad no es nunca inclusivo intelectual, es siempre moral. No es algo que ejercita solamente la mente, sino algo que lo que está implícito en toda la persona. La verdad no es solo el descubrimiento de cosas abstractas, es la vida concreta. No consiste solamente en pensar, sino también en actuar. La palabra que usa el Nuevo Testamento juntamente con la verdad son significativas. Habla de obedecer a la verdad, extraviarse de la verdad. Hay algo que podría llamarse cristianismo de tertulia. Es posible considerar el cristianismo como una serie de problemas intelectuales que hay que resolver, y en la Biblia como un libro sobre el cual hay que apilar información y datos, pero el cristiano es algo que hay que vivir, y la Biblia es el libro que hay que obedecer. Es posible que la eminencia intelectual y el fracaso moral vaya de la mano. Para el cristiano la verdad es algo primero que hay que descubrir y luego que hay que obedecer, dice Berkeley. Pero no olvidemos, hermanos, que el sentir nos pone el Señor para actuar en todo esto que hemos entendido, lo que nos dijo Berkeley. Porque por parte del Señor es que pone el sentimiento en nosotros de obedecer toda esta característica que hemos visto. Y terminamos orando. Señor, te damos gracias por tu gran amor, pero también, Señor, por entender tu palabra, por comprenderla y también por abrir, Señor. Gracias porque hemos empezado otro libro y en estos 6 versículos, Señor, ya nos quedó claro de que debemos estar cada vez más en la luz y que tu vida sea reflejada en nosotros, en nuestro accionar, una identidad plena de ser como Cristo. Gracias, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo cada día ese pecado está muriendo, Señor, y que por medio de tu palabra, Señor, como gotera, sea cada día, Señor, para que así tu luz alumbre nuestras vidas y de cada uno que estamos aquí presente. Gracias, Señor, por darnos fortaleza a todos para predicar tu palabra, para evangelizar, para dar buenas nuevas. Señor, te damos gracias. Señor, también te pedimos que no es de más por la iglesia perseguida en el mundo, Señor, y desplazada. Oh Señor, que tú tengas complacencia cada una de las iglesias, de los hermanos, de los misioneros, de las agencias misioneras y de obras misioneras, Señor, que tú estés supliendo las necesidades. Y aquí en Uruguay, Señor, bendice nuestro gobierno, más de todas las cosas que está pasando, Señor, que tenga, Señor, hermanos que se levanten de sana doctrina predicando tu palabra. Señor, gracias por suplir las necesidades espirituales y físicas de cada uno de nosotros, Señor amado. Amén. Bendiciones, hermanos.